Continuando con el desarrollo de las actividades de aprendizaje, en esta oportunidad vamos a tratar acerca de la carta poder. La carta poder es un documento de carácter privado en el cual se permite actuar a una persona de confianza en nombre de otra. La carta poder no es un documento notariado, por tanto su valor es representativo y es de poca formalidad. Sin embargo, se debe presentar en una institución o empresa a fin de avalar la carta. La carta poder se puede utilizar cuando una persona no puede atender ciertos asuntos personales y necesita del apoyo de alguien de confianza y que esté capacitada para delegar aquellas responsabilidades, funciones o gestiones por las que no puede velar por un determinado tiempo. Vamos a ver la importancia de la carta poder. El motivo por el cual se redacta una carta poder puede ser muy variado. La carta poder sirve en situaciones muy concretas, como cobranza de algún cheque en entidad bancaria, compra y venta de bienes, retiro o solicitud de otros documentos, representación en algún trámite jurídico y muchos otros contextos, los cuales deben ser especificados y detallados en el texto. Nosotros, al momento de redactar una carta poder, debemos ser muy claros, precisos y concisos para que se pueda redactar de una manera correcta, eficaz y eficiente. Vamos a ver los tipos de carta poder. Encontramos 3. Carta poder notarial, carta poder administrativa y carta poder simple para realizar los trámites. Carta poder notarial. El poder notarial también se define como un documento a través del cual un individuo, empresa o persona jurídica puede delegar en otra su derecho a ejecutar o actuar decisiones en asuntos, situaciones o materias determinadas. Los poderes notariales pueden ser empleados durante un periodo de tiempo determinado de una manera no específica. El poder notarial tiene carácter revocable. Si nosotros vemos que el poder que le hemos dado a una determinada persona no lo está utilizando como debería de ser, podemos ir y revocar esa carta. Podemos dejarlo sin efecto. Carta poder administrativa. Corresponde a la carta que se realiza para conceder potestad a otro al momento de ejecutar actos propios de un negocio, incluidos los mercantiles y de orden administrativo. Carta poder simple para trámites. Esta carta poder simple es lo más común que se utiliza dentro de nuestro entorno. Sirve para tramitar, determinar y otorgar a otros individuos poder llevar a cabo algún trámite. Se le permite acceder al poder y a la responsabilidad de actuar en nombre de quien emite la carta o quien la redacta. La persona a quien la carta va dirigida tendrá el poder y la facultad de manera limitada o general de actuar como manda la ley. Dependiendo de la situación y de los requerimientos del otorgante, la carta poder podrá ser limitada o general. Vamos a ver en este caso la carta poder limitada. Le dará al representante la autorización para obrar en nombre del interesado solamente en aquellos asuntos específicos que se puntualicen en la misma. Esta carta poder limitada, como su propio nombre lo dice, limita para que la otra persona pueda actuar en determinadas acciones utilizando esta carta poder. Vamos a ver el ejemplo. Juan recibe una propiedad de herencia, decide arrendarla y entonces, como no puede ocuparse del cobro de la renta, emitirá una carta poder autorizando a su abogado para que cada mes, cuando corresponda, cobre el importe de la misma. En el caso de tratarse de una carta de tipo general, el representante obrará en nombre del otorgante en una variedad de acciones. Cuando es general, se le da la carta poder con amplia capacidad que pueda
utilizar y ampliar en distintas acciones que uno no lo pueda cumplir, ¿no? Vamos a ver el ejemplo. Chantal hereda una empresa y como no puede ocuparse de la gestión de la misma porque vive en otra ciudad, decide hacer una carta poder a favor de un amigo suyo, de suma confianza, que reside donde la empresa para que éste se ocupe de la misma en su totalidad. Es decir, pueda contratar personal, comprar insumos, vender mobiliarios, entre otras cuestiones inherentes a su administración. Chantal tiene un amigo de su entera confianza y le deja la administración de su empresa. Vamos a ver cuándo es que se redactan estas cartas. 1. Cuando estamos entera confianza. La persona elegida para nombrar como apoderado y que por tanto estará autorizada para realizar diferentes actos en nuestro nombre, debe ser una persona de total confianza y seguridad. Sobre todo cuando se trata de una carta poder general, que en malas manos puede ocasionar la ruina del otorgante. Generalmente se trata de personas de muy estrecha vinculación, ya sean amigos directos o con lazos de familiaridad, tales como de padres a hijos, entre hermanos y por supuesto entre cónyuges o parejas. Estas cartas también pueden ser revocables, debido a que la confianza es la base de este tipo de documento. En el documento en el que el otorgante pierda la confianza en su apoderado, debe existir la capacidad de revocación de dicho poder. Generalmente se debe actuar de manera rápida, avisando con celeridad de nuestra intención de revocatoria a dicho poder. Se transmitirá igualmente bajo el mismo notario ante el que se ofició o notificándolo mediante fax o carta certificada, que asegura la recepción del aviso. Suele ser conveniente solicitar al apoderado que devuelva dicha carta o que la rompa para evitar que pueda seguir utilizándolo, aunque lo haga de manera ilegal, pudiendo ocasionar daños y perjuicios irreparables. Puede ser que nosotros hayamos dado esta carta poder a una tercera persona, ya sea un amigo o un familiar, y que no lo haya estado utilizando de manera legal o de manera correcta. Podemos nosotros revocar esta carta poder y dejarlo sin efecto, pero siempre y cuando lo destruya o nos devuelva esa carta poder. Partes y elementos de la carta poder. Independientemente del tipo de carta poder, deben contener las siguientes características internas, elementos dentro de su estructura. La fecha. Se utiliza la fecha en que se redacta el documento para delimitar la vigencia de validez del poder. Deberá especificarse entre las cláusulas o facultades el periodo disponible en que comienza y termina. Nosotros debemos ubicar el lugar y la fecha donde se está elaborando esta carta poder y también dentro del texto utilizar cuándo inicia y cuándo termina esta vigencia con la fecha establecida. Nombre del otorgante. La persona que le va a dar el poder, ¿no?, a la otra persona debe tener el nombre completo, incluido el DNI. Nombre del representante o apoderado. A quien se le va a dar la carta poder debe aparecer completo con todos los apellidos, en caso de ser varias personas, que aparezcan los nombres completos de todas ellas. La cesión de poder. Al inicio de la carta deberá aparecer en algún momento la propia cesión del poder. Generalmente se realiza mediante la palabra otorgo o cedo. Las facultades otorgadas, características en el párrafo donde se cita una de las facultades a las que el apoderado tendrá acceso. Se recomienda especificar y concretar los límites establecidos para cada una. Donde ponemos las facultades otorgadas, nosotros debemos especificar si es limitada o general. Nombres de los testigos. Dependiendo del tipo de trámite, suele ser necesario y requerimiento obligatorio
que la carta poder disponga de la ratificación de al menos 2 testigos. Suele ser un testigo de parte del otorgante y un testigo de parte del apoderado. Los nombres deben aparecer completos junto con los apellidos. Firma. Por último, resulta importante que aparezcan las firmas de todas las personas implicadas, incluidas los testigos. Si no hubiera espacio en la carta principal, se puede utilizar el reverso de la hoja para continuar anotando a pie de la página que continúa por detrás. Aquí vamos a ver un ejemplo de carta poder. Dice, esta es una carta poder simple. María Lola Pérez Guzmán, aquí presente en plena facultad mental, otorgo a la señora Carla Teresa Torres Constana poder especial, amplio y suficiente para que pueda realizar las gestiones específicas encomendadas en mi nombre y representación, las cuales son recoger los documentos catastrales situados en mi despacho, dar de baja al servicio de Internet. Esta es una carta poder limitada porque solamente está limitando a 2 aspectos a la señora Carla Torres. Y de la misma manera puede contestar y responder a las demandas sobre circunstancias que se desprendan de dicho cargo, atendiendo al reconocimiento de las firmas y de las personalidades aquí reflejadas, siempre y cuando se protejan mis derechos y se beneficien mis propios intereses. A continuación, el otorgante, el apoderado y 2 testigos deben identificarse mediante respectivos documentos de identidad. Ahí vemos, está el otorgante, el apoderado, el testigo 1 y testigo 2, ¿no? Esta carta tiene una vigencia de 30 días, comenzando hoy mismo tras el momento de plasmarse las firmas y firmando el próximo día 20 de junio del año, finalizando el 20 de junio del año 2020, ¿no? Ahí están, plasmando inclusive su firma del otorgante, del apoderado, testigo 1 y testigo 2.